pero sí voy a apuntar algunas cosas que encontré en la lectura que hice apresurada, porque el libro merece tomarse ese tiempo, ¿verdad? De leer una página, razonar y después volver para atrás para ver exactamente lo que dijo y enhebrar algunas ideas que probablemente se encuentren en las páginas siguientes. Lo primero que quiero decir es que se está presentando el libro en una fecha muy importante, ¿no? Es la fecha en que el Che murió en Bolivia y la fecha en que los Tupamaros tomaron 2 años después en la ciudad de Pando, entre otras cosas para homenajear al Che. Y es oportuno porque la muerte del Che de alguna manera corona toda una vida de insurgencia y la trayectoria del Che es parte, algún día quizás Zabalza lo escriba, de las otras insurgencias que vinieron. Las insurgencias que él cuenta en este libro se refieren a las primeras insurgencias, a las insurgencias de la conquista, las insurgencias producto de el descalabro en la colonia. Descalabro, cuando digo descalabro me refiero al genocidio de indios y a la destrucción de todo vestigio de cultura previa a la conquista, y las insurgencias en el ámbito en que se dio la gesta de Artigas. Ese es el material del libro del Tambero, y yo pienso que el recuento de todas esas insurgencias con sus características, sus héroes y sus canallas, ¿verdad? Sus triunfos y sus derrotas, de alguna manera siguen fermentando el presente y van a fermentar el futuro también, porque no podemos desprender, digamos, el proceso que se pueda estar dando en este momento y que se va a seguir dando, ese proceso no lineal, pero que sin duda tiene un vector, ¿verdad?, que del pasado al futuro y del comienzo del hombre, ¿verdad?, a la realización plena del hombre. Ese es el desarrollo de la humanidad. Y en los tiempos en que nos tocan vivir, probablemente estas insurgencias nos den, nos abran la mente para encontrar otras respuestas y, por lo tanto, establecer otras insurgencias adecuadas a los tiempos. Creo además que las insurgencias que se dieron en el 1499, en 1507 y las que se dieron después en 1810 no tenían ninguna diferencia. Eran simplemente insurgencias que venían de la rebelión de los oprimidos, nada más que eso. Y en la medida que exista capitalismo van a haber oprimidos y probablemente, casi con certeza, van a haber otras insurgencias. Yo le preguntaba al Tambero, porque es cierto que me causó una duda el título del libro, ¿no? La leyenda insurgente. Y al empezar a leer el libro, uno se da cuenta que se sumerge no en lo que podría ser la leyenda, o sea, una historieta basada de alguna manera en la realidad, sino que era la realidad misma. Y entonces le pregunté al Tambero, ¿pero por qué leyenda? Y me dijo, bueno, porque había una leyenda negra, que fue la leyenda que se implantó para embromar a Artigas, la leyenda celeste, que es la que creó nuestro paisito, y entonces está la leyenda insurgente. Y yo le diría al Tambero, vamos a cambiar el título, porque no es una leyenda, puede ser una lección insurgente. No es leyenda, porque si ustedes leen el libro, y espero que lo lean,
van a ver que está plagado de hechos que tienen una virtud. Nos revelan cómo las grandes masas oprimidas actuaban frente al despotismo de los de turno, de los autoritarios de turno, así fueran los reyes católicos, los virreyes, los unitarios porteños, o lo que con mucho acierto el Tambero llama los mayordomos de ese poder, que eran los García de Zúñiga, los Rivera, los Ramírez, etc. Entonces, tenemos, es decir, de estas historias hay, a mi juicio, lecciones, y además el otro aspecto es que son historias que, por lo menos yo, y creo que mucha gente, desconoce. A mí me llamó la atención, por ejemplo, cuando, voy a ver si lo puedo leer, cuando el Tambero menciona en la última etapa de la resistencia de Artigas, quienes integraban el Estado Mayor de Artigas. Y dice, el Estado Mayor lo integraban Vicente Tiraparé, Francisco Javier Citi, Juan Asensio Abacú, Ignacio Mbaibé y Blas Diré, si es que lo leí bien, porque ando muy mal de la vista. Pero si ustedes prestan atención, son todos apellidos guaraníes, ¿verdad? Es decir, el Estado Mayor de Artigas en su última época, en la época en que se enfrenta al directorio porteño, o sea, a los unitarios porteños y a los invasores portugueses, son todos indios. No hay un solo criollo. Y esa es la tónica de todo este libro, porque en realidad lo que hace es contarnos las historias de aquellos que merecerían tener las estatuas, ser llevados al bronce también. Pero claro, el bronce ha sido destinado para aquellos que no lo merecen. Entonces, tener una estatua de bronce de repente no es ningún mérito ni ningún homenaje. Sí, lo que podemos hacer es rescatarlos del olvido, estos nombres y estas historias. Y por eso yo recomiendo, es decir, a mí me pareció apasionante el libro porque se lee con mucha facilidad, y además, como está escrito con pasión, uno puede también debatir con el autor. A mí hay 2 o 3 cositas que me llamaron la atención. Bueno, aparte de que entre las cosas que reivindica el Tambero, esta es la página 2, entre lo que reivindica el Tambero es el papel de las mujeres indígenas en las rebeliones, y dice: se oculta la gesta de las mujeres con el fin de reproducir y mantener la cultura patriarcal. Y no puedo seguir leyendo, pero en definitiva hay todo un capítulo dedicado a las mujeres, y reivindica a varias mujeres y el papel que tuvieron y su carácter de revolucionario. Otra de las cosas que anoté, el Tambero juega con una cosa que a mí siempre me apasionó, y es con la ficción. Es decir, una cosa que dicen que los historiadores nunca deben hacer, que es: ¿qué hubiera pasado si? ¿No? Y el Tambero menciona, precisamente, hace ese juego y dice: ¿qué hubiera pasado si Artigas, si los caciques y los movimientos y los patriotas indígenas, guaraníes fundamentalmente, si esos
si ese movimiento, esa resistencia de los guaraníes, no hubieran tenido éxito como tuvieron quizás Artigas, no recuerdo exactamente el momento, quizás Artigas hubiera tenido una situación mucho más peliaguda. No lo fue, o sea, no tuvo en ese momento una situación particularmente problemática porque en las misiones occidentales estaban peleando los distintos caciques indígenas. Y a mí siempre me llamó la atención, siempre me pregunté, ¿qué hubiera pasado si Artigas, en lugar de mandar al Pancho Ramírez para que entre en Buenos Aires y haga abrevar los caballos en la fuente de la Plaza de Mayo, como pasó, y por lo tanto dar lugar a que lo compraran, porque lo compraron, ¿qué hubiera pasado si hubiera entrado Artigas en Buenos Aires? Nunca lo sabremos. Pero en este libro, y bueno, a mí siempre me llamó la atención, digo, pero ¿qué pasó? Es decir, fue tan hábil el Pancho Ramírez que escondió su doble faz, su carácter de traidor, lo engañó. No, con el libro del Tambero descubro una cosa, es decir, que es muy interesante, y es que en el momento en que se da esa situación con el Pancho Ramírez en Montevideo, después de Pilar, cuando se hace el pacto, donde Pancho Ramírez reniega de Artigas y de la Liga Federal, Artigas optaba por hacer la defensa de los pueblos misioneros del norte. Y según el Tambero, es una decisión de tipo ideológico que termina de completar, digamos, la visión que tenía Artigas sobre el papel de los indígenas, de los guaraníes misioneros. Y entonces opta por defender ese lugar y dice que quizás eso hubiera podido ser el germen de una nueva, no sé si patria o una nueva sociedad multinacional. Gracias, compañero. O sea que de alguna manera me lo respondió el Tambero esa pregunta que yo tenía, pero que era muy linda, porque yo me imaginé, sobre todo en la cárcel, cuando no tenía nada que hacer, prácticamente soñaba con esos caballos, ¿verdad? De la montonera que entraban en Buenos Aires, y al frente iba Artigas, que no fue. Entonces, en este libro se encuentran una cantidad de historias que fueron y que no conocemos. Y entonces nos da una idea de cómo fue en realidad la lucha de clases que se produjo después de la independencia. Y la lucha entre los hacendados por un lado y los criollos por otro, y entre los criollos y los indígenas. Hay todo un capítulo que Zabal se dedica a los charrúas, y es muy interesante porque se hace algunas preguntas, es decir, ¿por qué los charrúas fueron tan fieles con Artigas? ¿No? ¿Y por qué murieron de la forma que murieron? Porque hay batallas donde mueren de a 100. Yo siempre, cuando leo las cifras de las bajas en las guerras de la independencia, me llama la atención cuando hablamos de centenares, de un centenar. Porque es terrible, es dificilísimo matar a un cristiano a lanza y a espada o a boleadora. ¿Cuándo es que en el país hubo, digamos, una cantidad de muertos significativos en nuestras guerras civiles? Bueno, cuando en una de las tantas batallas que Flores da contra sus enemigos, y después de ganar, no me acuerdo cuál era la batalla, hace pasar la caballada. Y entonces la gran multitud de combatientes heridos que estaban tirados en el campo mueren porque pasa la caballada por encima. Ahí sí podemos juntar 500 y 600 víctimas o gente caída en combate.
Pero en el caso de los charrúas, es decir, un centenar de víctimas en una batalla es terrible porque no habían, es decir, bueno, creo que lo dice él, entre muertos y heridos era casi un tercio de la nación charrúa que queda en esa batalla. Y entonces él se pregunta por qué estaban los charrúas tan dispuestos a seguir a Artigas y dar la vida por esa causa. No la contesta, creo que no la contesta, y es bueno poder reflexionar sobre eso. Hay otra cantidad de cosas que había notado, me he extendido, y como no las puedo leer porque no tengo luz, lo tomo como una coartada. Gracias, compañera. Sí, perdón, otra cosa, no lo leí pero me acordé. En un momento, el tambero, y me pareció magnífico, desliza dos críticas, por lo menos a Artigas. Una con respecto a su actitud frente a los negros esclavos, ¿no? Y entonces, no puedo leer la cita exacta, pero en definitiva, Zabalza dice, Artigas no se había desprendido de una concepción esclavista. El talón de Aquiles. El talón de Aquiles, es el subtítulo del trocito ese. Y la otra es que Artigas no es totalmente consecuente con el movimiento de los pueblos libres, porque dice el tambero no pudo o no supo darle el envión y la jerarquía para trascender lo que se estaba, o sea, en concreto dice que Artigas, empeñado en mantener la unidad entre los indígenas, los criollos, los paisanos, todo, es decir, esa multiétnica que era el corazón de su movimiento, para mantenerlos, incluso a los hacendados, es decir, el apoyo de los hacendados, no lleva hasta el final su verdadera concepción. Entonces es otra crítica a Artigas, que lo hace más humano por un lado, y además nos dice que lo bajamos de ahí de la Plaza Independencia o de las plazas de todo el país, de las ciudades de todo el país, y lo convertimos en un hombre de carne y hueso, ¿verdad? Que nos revela una consecuencia, una actitud consecuente muy importante, y es que a medida que se desarrolla el proceso, se desarrolla su concepción de justicia y su concepción de clase. Bueno, yo, para terminar, reitero, sería estupendo que este libro fuera leído, no como lo leí yo de una forma voraz, sino con tiempo. Como me parece que debemos reaprender a leer, tomarnos el tiempo para leer, para analizar cada frase, cada sentencia, cada idea, retomarla, ir para adelante y para atrás, y eso es lo que nos aporta la lectura. Y en este caso, dándole tiempo para leer el libro de Zabalza, vamos a aprender cosas que por lo menos para mí eran totalmente desconocidas. Así que gracias al tambero por este libro.